Muy bien, un gusto primero decirle bienvenido a nuestros invitados, alguien que la ve desde el ángulo liberal, alguien que la ve desde el ángulo conservador. Le digo bienvenido al analista demócrata Gustavo Marín, un placer tenerlo con nosotros. Encantado. Muy pero muy amable. Le digo bienvenido al analista republicano Raúl Mascanosa, señor, un placer tenerlo por aquí. Bueno. Arranco con lo más reciente y es... No sabemos si lo va a anunciar mañana, pasado, cómo vaya a ser, pero es un hecho que parece que va a salir Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo. Raúl, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Mira, sí, creo que esto ya viene programado desde hace mucho antes. Lo que creo que lo que pasó ayer con los incidentes con los disidentes... Las agresiones. Le va a causar cierta dificultad. Incluso hace un par de horas John Boehner salió diciendo de que estos incidentes de agresión contra los disidentes prueba que Cuba no está listo para abrir una apertura diplomática con ellos. Y ¿qué es otra cosa de la lista de países que auspician el terrorismo? Recuerda que el Congreso tiene 45 días supuestamente para aprobarlo. Lo que te quiero decir es que se le va a poner bastante difícil cualquier tipo de acuerdo por parte del Congreso norteamericano. Y lo que plantea él va en una dirección que es muy interesante, porque puede estar todo el mundo de acuerdo en que está arcaica la lista con Cuba dentro, pero al mismo tiempo están estos líos de que las violaciones de derechos repetidas prácticamente todos los días. ¿Puede influir eso en un Congreso que ahora está en manos completas de los republicanos para que traben lo que decida el presidente? Bueno, yo creo que no tan solo un Congreso republicano, hay demócratas que también desean que este tipo de situación represiva no ocurra. Pero yo creo que hay que separar dos cosas. O sea, la ley de apoyo al terrorismo que comenzó en el 82 es una reliquia en ese sentido y ha perdido de una manera u otra su uso como elemento de presión hacia el gobierno de Cuba. Yo creo que no nos podemos dejar distraer y tenemos que seguir la pelota en este sentido. Yo creo que nuestra exigencia al gobierno de Cuba, tanto dentro del gobierno de los Estados Unidos como de nosotros, los que somos cubanos americanos, en ese sentido, es no aceptar el tipo de dictadura, el tipo de represión que constantemente lo acabamos de ver en Panamá. Y la suerte que hemos tenido, y ese es el lado que tenemos que estar, es que desde el día 17 de diciembre, donde hubo estas conversaciones, donde la prensa mundial se interesó todavía más en descorrer ese telón oculto de Cuba, y ha llegado a la conclusión de lo que es un Estado represivo. Cuba es un Estado y nuestra negociación y nuestras exigencias es en base a la creación de una sociedad abierta, capaz de terminar con el totalitarismo y apoyar a aquellos disidentes que piden elecciones y que piden democracia y que piden todo este tipo de cosas. Interrumpo un segundito porque tengo desde Ciudad de Panamá al ex subsecretario de Comercio del gobierno del presidente Barack Obama, el señor Francisco Sánchez. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué pasa con lo que representa este contraste enorme entre un país democrático que está dando pasos para restablecer relaciones formales con una dictadura y al mismo tiempo ve todos los días o casi todos los días actos de represión? Bienvenido. Pues primero es un placer estar con usted. Me encuentro aquí en Panamá, en la cumbre, y de nuevo gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Yo creo que lo que me da esperanza es que los Estados Unidos ha tenido una política frente a Cuba que era para promover democracia, promover derechos humanos, y por 54 años no hemos tenido ni un solo éxito en eso. 54 años de una política que no ha tenido resultados. Y sigue siendo una dictadura, Cuba, pero los objetivos de los Estados Unidos siguen siendo los mismos, pero tenemos que intentar algo distinto, porque lo que hemos intentado no ha resultado en nada positivo. Señor Sánchez, ¿qué le dice el hecho de una encuesta cuyos datos se revelaron ayer y que incluyen, por ejemplo, algunas cosas impresionantes? No está primero en la lista de las demandas del pueblo cubano el tema político, el tema de los derechos. Cuando le preguntan, por ejemplo, qué sería lo primero que querrían que haya de parte de Estados Unidos en Cuba, responden supermercados.
Es alucinante, ¿eh? Es interesante, pero algo que no me sorprende, que en el mundo una de las herramientas más importantes de la diplomacia es comercio. Claro. Cuando hay comercio, hay relaciones buenas y se puede tener una influencia importante. Así que yo creo que las personas que respondieron a esa encuesta entienden bien lo que puede hacer el comercio. Usted es un hombre que no está en el territorio de la diplomacia, pero de todas formas, como ex integrante de un gabinete, elige muy bien sus palabras. Con la mano en el corazón, ¿cómo se siente cuando ve la parte de la cara fea de una dictadura, cuando le pegan a una dama de blanco, por ejemplo, cuando hacen barbaridades contra personas que simplemente dicen libertad o viva los derechos humanos, en el marco de lo que es este proceso para abrir la mejoría de las relaciones? Mire, yo creo que algo interesante ocurrió aquí en Panamá ayer. Ayer hubo unas protestas y se vio algo bastante feo ocurrir aquí. Y yo creo que es algo que ocurre en La Habana, si no todos los días, todas las semanas. Y ahora que hemos empezado este diálogo, ahora el mundo y en particular los países de este hemisferio no pueden dividir la cara, no pueden dar la cara, sino tienen que mirar y enfrentar lo malo, lo oscuro, lo feo que existe en Cuba. Y yo creo que eso es algo positivo, porque ahora Cuba está aquí, Cuba va a estar presente en esta cumbre, y vimos lo que pasó ayer. Y yo quiero ver la reacción de los países de Latinoamérica, que en muchas situaciones, en muchas veces, lo que he visto es silencio. Así que yo creo que en lo malo hay algo positivo en que esto que ocurre en La Habana con frecuencia, ahora está pasando aquí en Panamá delante de todo el mundo, y nadie, en particular los países de ese hemisferio, no puede dar la vuelta, tienen que enfrentarlo. Tiene mucha razón, ojalá que así sea. Señor Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a usted. El señor Francisco Sánchez fue subsecretario de Comercio de los Estados Unidos. Volvamos a las imágenes en Panamá por un instante. Está llegando el titular de la dictadura cubana, como ven, muy acorbatado. La nueva versión esta de dictadura light, donde no está presente el uniforme verde como la tradición de su hermanito mayor, el tiranosaurio. En el marco de estas cosas, ¿vieron los datos de la encuesta de la que estábamos hablando recién? Raúl, primera impresión. Mira, número uno, increíble. O sea, me pareció una encuesta, creo que era más de 2.000 personas. 1.200. 1.200, perdón. Sí, pero es un universo fácil, sí, muy grande. Solo 3% de margen de error. Exactamente, un margen de error muy pequeño. Una de las preguntas que más me llamó la atención fue que el 75% de las personas que le estaban haciendo la pregunta estaban desconfiados de hablar en el público. O sea, así que tienes que tomar en cuenta que estaban contestando, aunque ellos mismos están diciendo que a nosotros nos sentimos muy difícil hablar al aire libre de lo que está pasando aquí en este país. Claro. Pero sí dieron sus opiniones en esa encuesta. Me pareció muy interesante. ¿Qué le pareció a usted, Gustavo? Que la batalla por Cuba ya comenzó. El 17 de diciembre es un hito histórico en lo que va a ir de modo ascendiente y pujante en lo que es la conquista de los derechos democráticos del pueblo de Cuba. Eso no es placentero. Y no fue placentero en Polonia con solidaridad, ni en Checoslovaquia, ni en Hungría, ni en ningún lado. Y verdaderamente va a haber y seguir detenciones, va a haber golpes, va a haber todo este tipo de cosas. Pero la realidad es que por primera vez, y vamos a ser sinceros,
El mundo está juzgando lo que pasa en Cuba. Por eso no debe haber ni siquiera límites en recibir cualquier tipo de subsidio o de préstamos. Porque es que yo creo que el régimen marxista-leninista es incapaz de producir absolutamente nada. Pero cuando dice que no haya límite de subsidios... No, de porque, préstamos, o sea, lo que yo no creo es que nos debamos distraer ahora en lo que pudiera ser en un momento dado la eliminación del embargo, en que volvemos, que si el tipo es malo, que entonces Pepito, que está aspirando a presidente aquí, habla con Jayalía, y el otro aquí, y entonces nos morimos y todo lo demás. Muy interesante lo que tú estás comentando de las listas. O sea, quizás la lista en sí mismo no sea tan significante, pero para Cuba es muy importante, porque mientras que el nombre de Cuba está en esa lista, Cuba no puede acceder ni al Banco Mundial ni a las instituciones financieras para cualquier tipo de préstamo o capital a nivel global. Y obviamente en la situación en la cual está el país hoy día necesita capital porque saben que ya Venezuela le está cortando el petróleo. Y antes de esta cumbre le estaban llegando a La Habana ya representantes de Europa queriendo abrirle las puertas, pero mientras está en esa lista, los bancos no lo van a tocar. Van a ver a continuación y van a escuchar a un señor que algunos dicen, la mayoría en este momento es muy escéptica sobre el tema, pero algunos dicen podría ser en algún momento el titular del gobierno en Cuba, es Miguel Díaz-Canel. Y vamos con un diálogo constructivo, con un diálogo de respeto, sin buscar ningún tipo de problema ni ningún tipo de ofensa, pero vamos a defender nuestras verdades. Vamos a defender con firmeza nuestra razón. Y para nosotros es inadmisible que en Panamá estén presentes representantes no legítimos, que para nada son legítimos en nuestra sociedad civil y que son representantes del mercenarismo, son mercenarios del gobierno de los Estados Unidos, del imperio norteamericano. Son gente que cobran por vender a su país, son gente que cobran por anexar su país a los Estados Unidos. Y ante eso vamos a tener una posición firme de rechazo y que no aceptamos. Tan fascinantes esos comentarios porque en todo caso el señor Díaz-Canel cobra por participar de una estructura donde se reprime, se tortura, se golpea, se violan derechos de todos tamaños, tipos y colores. Así que por favor, cierro con un pensamiento muy breve de cada uno. ¿Esperan algo práctico de esta cumbre? Bueno, de la cumbre yo creo que ha salido precisamente la cara más mala del gobierno de Cuba y eso es parte del inicio de una conversación. Y sobre mercenarios hay que recordarle a este señor que ellos fueron los que estaban en Angola, en la fuerza soviética. Hay que recordarle, y aquí hay gente que vive entre nosotros que operaba los cohetes de aire-tierra en la guerra de Vietnam y están aquí entre nosotros. Así que por Dios, aquí vamos a optar dos. O seguimos hablando y mejoremos esto, o nos matamos, una de las dos cosas, y se acabó. Mira, totalmente de acuerdo. Bueno. Y creo que se le fue la musa, como hicimos nosotros. O sea, con lo que pasó ahora en Panamá, ya se le quitó la máscara. Tienen miedo. Y la gente está viendo realmente qué es lo que están haciendo. Y miedo, ese es el punto. Muchas gracias por estar aquí. A la orden. Un placer. Muy, pero muy a ustedes, de verdad que sí. Paréntesis, al regresar.